Presentar, saber quién es y un poco qué es lo que usted trabaja aquí en la plaza. Bien, mi nombre es Clemente Cáceres, soy promotor cultural de la Dirección de Acción Cultural y Turismo de la Municipalidad de Asunción y hace bastante tiempo que estamos en un programa de rescate de todo lo que signifique la gastronomía nacional y fundamentalmente aquellos platos que estén en vía de extinción. Ese es el objetivo que nos trae para venir en esta feria de comida que realmente está resultando todo un éxito y es nuestro deseo que tanto en Paraguay como en otro lado valoren lo que tenga y que ningún plato se trague la historia y que eso se reivindique. Bien. Acá tenemos en primer lugar la chastaca. Esta es una comida tradicional, una comida muy antigua de los chaqueños y de la zona fundamentalmente ganadera. Y es una, posiblemente de la conquista esto, porque esta es la forma más natural de consumir la carne y de reservar por mucho tiempo, de conservar la carne, que es a través del secado al sol, vuelta a hervir, sancochar y se pisa. Y la base de esto es una salsa de muchas verduras, fundamentalmente ajo, cebolla y verdeo. Y una vez que esté bien sofrita, se le pone la carne machacada. Luego se le pone pimienta, algunas especias de gusto y después ya huevo duro. Disculpe, dijo que la pisan. ¿Cómo? ¿La pisan con los pies? No. Con se pisa en un mortero con mano mortero. Es como un tronco ahuecado, con un palo bien resistente, como un bate más o menos, y con eso se pisa. Y acá pasamos, tienes tu... Acá ya tenemos que tirar para arriba. ¿Sí? Oye, una pregunta, ¿estas comidas representan distintas regiones del Paraguay? Esta es general, sin embargo esta es por región, pero acá en Asunción se consume mucho porque en los mercados, y acá tenemos esto sí que es un poquitito más bien del campo, es caldo habá y es un desayuno fuerte del campo. ¿Podría mostrar una cucharadita ahí para la cámara? Sí, es un desayuno del campo. Y caldo habá, y fundamentalmente cuando se faena la vaca, ¿verdad? Entonces toda la peonada, entonces todas las achuras se meten a una olla y por supuesto ya directamente con el caldo, la carne y el caldo con mandioca. Y acá estamos con la sopa de surubí. Esta es la sopa de pescado. Vamos a voltear un poquitito acá. ¿Qué es lo que me decía usted, ese pescado recién? El surubí es el pescado más noble de agua dulce. ¿Por qué? Porque no tiene grasa y es suave y es la carne más cara. Después ya viene el dorado. Este es el surubí. Es un animal que muy grande, debe tener 1 metro, 1,5 metros. Hay un surubí que tiene 2 metros. Y es bien carito, es el pescado más caro. ¿Este lo sacan de río? Del río Dulce. Sí, en Paraguay, río Paraguay, casi todos los ríos en Paraguay tienen, y es muy regional, pareciera que en América del Sur es solamente la parte del Paraná y el río Paraguay. Sí. Bueno, ¿Desayuno o almuerzo? este es desayuno. Desayuno también. O sea, ¿acostumbra a tomar sopa? Sí. Lo que en el campo no se estila café ni cocina. Tiene que ser cosa bien fuerte, Bien temprano. Y bien temprano. Bien, ahora pasamos al locro. Esta es la comida más tradicional y la que no pasa de moda y se le atribuye poderes muy nutritivos, que fortalece. Y es una sopa con el locro. El locro es el maíz blanco. Maíz blanco pisado. Y esto tiene que estar en remojo toda la noche y al día siguiente a la olla, que lo mismo necesita 4 o 5 horas de cocción. Este es el batiburrillo. Batiburrillo sí que va todas las menudencias. Sin embargo, en el caldo va no toda la carne, no toda. Acá mató. Y esto tiene que ser un poquito más espeso porque todavía no está a punto. Y esto tiene mucho picante y generalmente es una base de aperitivo.
en las fiestas, en los casamientos, pero es más de campo. ¿A qué le llama base de aperitivo? El aperitivo es la bebida alcohólica que uno consume antes del almuerzo o durante el almuerzo. Y entonces para que no le suba el alcohol, entonces ellos le bajan así con una compotera, y es una base, generalmente con sopa paraguaya. Pregunta, y es ¿ese aperitivo, ¿cuál es el aperitivo tradicional paraguayo? Pero la mayoría también toma acá. Tenemos acá varias bebidas tradicionales, como en cuanto a caña, ¿verdad? En cuanto a alcohol rectificado, ¿verdad? No el alcohol fermentado. Tenemos Tres Leones, Fortín, añejado o simple, y eso con hielo, con limón, con pomelo, con algunos jugos, es un buen aperitivo. Y por supuesto hay gente que toma también whisky, ¿verdad? Y otras bebidas, ¿verdad? Hay uno que se llama Gotitas de Oro, ¿no? Gotitas de Oro, sí, Tres Leones, sí. ¿Es lo mismo que Tres Leones? Bueno, son marcas, ¿verdad? Son marcas y además tiene diferentes grados de destilación seguramente y de añejado, ¿verdad? Bueno, entonces esto es también de estancia. Generalmente a las 11 a las 12 del asado. Bueno, y el asado viene en las estancias, viene a las 2 a las 3 de la tarde. Es todo el día. Pero la gente generalmente, en primer lugar, por curiosidad, y otro que han comido alguna vez en sus valles, en sus lugares de origen, ¿verdad? Y venís y se encuentran acá por primera vez. El surubí, el chupín es como un estofado, pero también tiene que ser a la parrilla, no al horno, pues si no sale muy fuerte. Y el secreto de esto es que el pescado hay que amanecerlo con un poquito de limón, ajo y laurel, sazonarlo. Y después al día siguiente ponerle fundamentalmente tomate, locote, cebolla, zanahoria y papa. Cubrir como si fuera una ensalada. Nosotros lo traemos la papa y la zanahoria atrás. Crema de leche. La crema de leche. ¿Usted en qué momento se empezó a interesar por la cocina? Tengo una raíz campesina muy fuerte, a pesar de que toda mi vida fue arte. Y tengo una mamá que somos familia muy socialera, y tanto acá en Asunción, de todo el ámbito periodístico como artístico, siempre la reunión es mi casa o casa de compañeros y siempre termina en la cocina. Pero a partir de una investigación que hice sobre 200 comidas tradicionales del Paraguay, sí que me interesó ir a mirar, ir al mercado, ir por todos lados, visitar ciudades y ver cómo se hacen. A partir de ahí sí. Y el resultado de eso fue la exposición que hice como principio de esto. Laurel ya acaba un poco de pimentón picante. ¿Podría hacer eso un poquito despacio para yo poder sacarlo con la cámara? Picante, pero la negra. ¿Qué es lo que usan ustedes para picante? ¿Qué es eso? ¿Pimienta? Pimentas, el chile, el rojo y el más picante. Un poquitito de laurel y después por último le ponemos la arveja y este laurel se le coloca. Y por último tenemos condimento en sí, que ya tiene la albahaca, que es la parte más importante para el pescado. Nuestra cultura gastronómica, nosotros estamos muy convencidos de que es una herencia que se vino arrastrando desde México, que son los mayas y los descendientes. Entonces esta gente nos trajeron, ¿verdad?, la calabaza, el maíz, la mandioca, la batata y toda la base de lo que es la cocina paraguaya se basa mucho en ese apoyo. Y ahí tenemos este dulce andaí que es, tenemos el arroz con leche, ensalada de fruta nosotros. El budín es una comida fuera de origen foráneo, se llegó acá y por supuesto que se popularizó y es una de las más tradicionales. La mazamorra, este es el locro que ustedes vieron allá, del maíz blanco, hervido y lleva un poco de lejía. Lejía se hace
con hervir un poco de ceniza, como 4 o 5 cucharadas de ceniza, y eso se cuela, se reposa un poco, y eso le da un sabor y un color diferente. Esto se sirve con miel negra y leche. Acá la crema de Don Carlos Sartori, nuestro primer presidente constitucional. Y es una receta muy importante a base de miel, de harina de maíz, leche, un poco de huevo y fundamentalmente cáscara de limón o a veces con otras especias que se pueda saborizar. El dulce de mamón es también otro dulce muy tradicional acá. Incluso el dulce de mamón tiene su historia desde que nació en Paraguay. Ya el mamón y el dulce de mamón es el que tiene mayor privilegio. El kibebe después tenemos, esta es una crema a base de la calabaza, y ya es dulce y esto se sirve con leche. ¿Cuál es la historia del dulce de mamón? Dulce de mamón, bueno, solo que ya se veía, por ejemplo, en muchos diarios de la época. De la época ya aparecía de que los presidentes lo ofrecían a los diplomáticos por el dulce de mamón y todo, que siempre, incluso había un diplomático que venía del Brasil y que con la condición de que coma dulce, solo dulce. No, así telo, ¿no? Sí. Bueno, pasamos después ahí, a... ¿cómo está el meyú? El meyú, pasando un poco el meyú. Bueno, este es el meyú que tiene un origen prehispánico. Los guaraníes, ya cuando llegaron los españoles, ya conocían el maíz y la mandioca en forma integral, ya hacían sus harinas de dulce, que trituraban con piedra, piedras sobre piedra. Bueno, y ellos hacían ya el meyú, que era el pan de ellos. Y la misma cosa, la chipa, que en diferentes formas de acuerdo a los alimentos que combinen, ya conocieron la grasa, huevo muy poco. Esto es bien paraguayo, tanto la chipa, la sopa paraguaya y el meyú, porque solamente en Paraguay se conoce. Esta es la payagua mascada. Vendría a ser como una variante de la croqueta. Posiblemente haya sido también una adaptación de la croqueta. Porque en vez de usar arroz, ponerle para la croqueta u otro, o que pueda aglutinar a la carne, se utiliza la mandioca. La mandioca con carne, alguna ajo y algunos verdes. Y es una fritura. Este es un chorizo misionero con una receta muy tradicional. Distingue a los demás chorizos es que no se muele, sino se corta en pedacitos y solamente se hace del lomo del cerdo. Solamente, y es bastante caro. Y esta ya es la butifarra. La butifarra es un embutido ya cocinado y generalmente se tiene que nada más que calentar. Puede ser rotativamente una comida fría. Es también a base de cerdo. Después tenemos acá el chícharo trenzado. Esto viene trenzadito. Y se hace del vacío de la vaca, como también del vacío del cerdo. Y esto previamente se tiene que hervir un poquitito y después pasa a la parrilla. Pero como se seca mucho, entonces nosotros lo tenemos de esta forma para que se mantenga bien jugoso. Este es el arrollado de cerdo. Es el cuero del cerdo con relleno de carne de cerdo y con ajo, con verdeos. El cisanón huití, huití significa harina, y hay de dos formas, el cisanón huití y el puré huití. El cisanón es del chicharrón, es una palabra guaranizada, es el chicharrón que queda después de sacar la grasa. Y eso, para no perder, entonces juntan con una harina tostada. Tenemos la segunda versión, que es el puré huití, que significa solamente de carne de cerdo. Hay que freír la carne y sustituir al chicharrón. Y es una comida riquísima. Y la sopa también de la... ¿No? Y ahí para probar también. Sí. Perfecto.